En los últimos días se desató una campaña de desprestigio contra algunos periodistas, pero no precisamente a través de redes sociales, sino curiosamente a través de medios de comunicación social de los que denominamos tradicionales. Estoy en contacto con una de las personas que fue involucrada en esta campaña. Ella es Nancy Bacaflor, con quien tuve la oportunidad de compartir la condición de miembro del Tribunal de Honor de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia. Estoy mencionando esta coincidencia debido a que un tribunal de honor se ocupa de infracciones éticas. Estamos hablando de aplicación de normas deontológicas. Así que sobre esa base vamos a hablar con Nancy. Nancy, un saludo. Lo que he notado en las publicaciones de los medios, entre comillas, tradicionales, es que son publicaciones unilaterales. Es decir, hay solamente acusación, pero no hay contraparte. ¿Estoy en lo cierto? Gracias, Juan José. Un gusto establecer este contacto contigo. Tú tienes razón, eso es así. Se han difundido desde el pasado martes una serie de publicaciones que empezaron por la red ATV, que hizo la primera difusión de una nota. Después, al día siguiente, le siguió la Agencia Boliviana de Información, el periódico Bolivia y después también Bolivia TV. En realidad, yo podría referirme a esos 4 medios que he hecho seguimiento, y en ninguna de las publicaciones y difusiones del material de esos medios hay una contraparte, es decir, no se me ha buscado siquiera para que yo dé la versión de ese contrato que lo han presentado de manera tan escandalosa, entre comillas, pero no hay contraparte en esas notas, no hay una versión mía. Ninguno de los medios se ha tomado la gentileza o ha tenido la gentileza de comunicarse para pedirme mi versión del caso, del tema. Desde el punto de vista deontológico, cuando se publica una acusación contra una persona, pero no se le busca a esa persona para pedirle su versión, que es la contraparte, ¿de qué estamos hablando? ¿Esa publicación merece crédito? En este caso y en cualquier caso, tú sabes, Juan José, que nosotros tenemos ciertos principios básicos que los aprendemos en la universidad, desde el primer curso de la universidad, que toda acusación y mucho más cuando tiene que ver con presuntos hechos de corrupción, con un presunto daño al Estado, tiene que existir la versión de la persona que está siendo denunciada, ¿no? Porque pueden haber elementos que tengan a su favor un descargo, ¿no? Ese es un principio básico, Juan José. Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe cualquier persona que ha estudiado periodismo, ¿no? Eso es lo que me ha sorprendido profundamente, que ninguno, absolutamente ninguno de los medios, Juan José, hasta ahora ha tenido la gentileza por lo menos de escribirme al WhatsApp, porque tienen mi teléfono. Es más, en alguna de las publicaciones de la Agencia Boliviana de Información, estaba ahí mi teléfono, en una captura del documento, estaba mi número de teléfono. Entonces, no había argumento como para utilizar que no se pudo conseguir, estamos en grupos de WhatsApp. Es decir, no hay un argumento, Juan José. O sea, más que una publicación periodística, parece una campaña difamatoria. Ahora, en los tiempos en los que vivimos, en los que existen y tienen una innegable influencia las denominadas redes sociales, resulta que muchas publicaciones de la prensa tradicional se multiplican a través de dichas redes. Eso es lo que ha ocurrido con estas supuestas denuncias sin contraparte. Eh, ¿Tú has podido identificar más o menos qué tipo de trabajo realiza la gente que multiplica estos mensajes difamatorios?
Yo he dejado mi Facebook siempre público, siempre ha estado público. Yo nunca he puesto restricciones, ¿no? Siempre he sido una persona que me parece que el debate público es sano, el intercambio de opiniones es sano, es productivo. Sin embargo, eso no debería ser matizado por formas agresivas, violentas, difamatorias, ¿no? Yo he dejado mi Facebook, Juan José, abierto, em, y el día que publiqué yo mi posición respecto al tema, haciendo una serie de aclaraciones, que en realidad no son todas las aclaraciones, solamente una parte he hecho de aclaraciones, em, yo diría, ha sido un ataque feroz, ¿no? De estos denominados guerreros digitales, porque han entrado y han aparecido así de manera sorpresiva. Yo no tengo ningún tipo de vinculación con esas personas, o sea, no son amigos, no son absolutamente nada. He entrado a sus cuentas y algunos tenían compartidos, por ejemplo, temas vinculados al ámbito político, marchas con el MAS, etcétera, etcétera. O sea, características del MAS. Otros no tenían eso, pero tenían muy pocos seguidores, muy pocas publicaciones, es decir, ciertas características que te pueden hacer pensar que verdaderamente son cuentas solamente creadas con estos fines, ¿no? Es decir, tenemos que atacar y por lo tanto hay que crear cuentas, ¿no? Yo he visto como 40 cuentas, al menos 40 cuentas, que han estado entre el miércoles y el jueves así atacando frontalmente, haciendo acusaciones, pero además haciendo amenazas, anunciando cárcel o pidiendo cárcel. No, así, fatal, Juan José. Yo verdaderamente me quedo así asombrada eh, y preocupada por cómo se manejan las cosas, ¿no? Es decir, que no hay límites absolutamente para nada. Y bueno, pararon de escribir el jueves en la noche, ¿ya? Y el viernes tampoco ya escribieron. Yo empecé a limpiar mi Facebook y a bloquear a esas gentes, porque tampoco tengo por qué soportar ese tipo de calumnias y ese tipo de difamaciones. Yo lo dejé abierto solamente para ver la dimensión con la que han actuado, ¿no? Y he podido verificar. Entonces yo el viernes o el sábado he empezado a bloquear a todas esas personas, unas 40, 42 personas, y a limpiar mi Facebook y he empezado a cerrar y a poner restricciones, porque Juan José, yo creo que tú, o yo y cualquier periodista está absolutamente comprometido o somos comprometidos, yo te conozco a ti, con que la información tiene que ser transparente, la información tiene que conocerse. Yo creo que no debe haber restricciones a informaciones del Estado, pero ya hacerlo en la dimensión que lo han hecho, o sea, ya eso no tiene, digamos, un calificativo de periodismo que busca transparentar. Es un tipo de periodismo eh, nada ético, fuera de principios, con acusaciones falsas, con mentiras, terribles, comprometiendo a una agencia de noticias en la que yo ya no trabajaba, no se mencionaba eso, no se aclaraba eso. Es decir, terrible. Entonces, yo digo, todo se puede informar, Juan José, todo. Estamos expuestos, digamos, ¿no? Los recursos del Estado tienen que ser transparentados, etcétera, pero no de la forma en que lo han hecho, por lo menos que respeten criterios periodísticos, éticos, ¿no? A mí me parece eso básico y es lo que no se ha hecho en mi caso, Juan José. Yo verdaderamente creo que esto viene de una mano mucho más dura del gobierno, ¿no? Yo creo que tiene que ver con sentar la mano, para decirlo así, a algunos periodistas, porque como que tienen su mirada en algunos periodistas. Tú has visto ese día cómo han circulado en las redes sociales unos memes, has visto las imágenes de los colegas expuestos, de colegas que además han dicho que no tenían ningún contrato con el Estado, pero igual les pusieron, o sea, sin respetar absolutamente nada, ¿no? Entonces, a mí eso me parece grave, ¿no? Es fácil crear una cuenta
en redes sociales, por ejemplo, Facebook, es simplemente ingresar al servicio, poner una fotografía, llenar algunos datos y la cuenta está creada. Pero así como es fácil crear un perfil falso, también es fácil reconocer un perfil falso. Perfiles que no tienen fotografía, perfiles en los que el nombre verdadero de la persona está camuflado, están utilizando alias, en fin. Pero hay una cosa que también notaste. Parecía que esta gente trabajaba en horario de oficina, porque como tuvimos la anterior semana un feriado, entonces los ataques fueron hasta que comenzó el feriado. O sea, Ujú. esta gente trabaja con horario de oficina. O sea, yo lo que he percibido es que se ha suspendido los ataques el jueves en la noche, tipo 6:30, digamos, 7. Ahí han parado, ¿no? Eh, el viernes no ha habido y mi cuenta seguía abierta al público. El sábado seguía abierta al público y yo en la mañana recién me daba la tarea de revisar y tampoco entraron. Yo creo que trabajan en horarios de oficina, ¿no? Porque si no, ¿cómo te explicas que solamente en horarios del día es cuando actúan así, pero así de manera compulsiva, todo el rato están respondiendo, todo el rato están poniendo, es decir, todo el rato, Juan José, no, es, no es que yo alguna vez, y te debe pasar que pones algo en el Facebook, pero no es que estás ahí compulsivamente poniendo cosas, a no ser que yo esté cumpliendo mi función, ¿no es cierto? Cuando estoy haciendo mis notas y tengo que compartirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después yo, cuando se trata de mi cuenta, interactúo un ratito y listo, porque tengo otras obligaciones, tengo otras tareas que cumplir, no puedo estar plasmada ahí frente a mi Facebook todo el día. Ellos era respuesta, 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 respuesta todo el rato, ¿no es cierto? Entonces, ahí te das cuenta que esa es pues su tarea, ¿no? O sea, ¿cómo más puedes explicar que estén metidísimos? Además, personas que actuaban así todo el rato, ¿no? Contestando, respondiendo, si alguien expresaba su solidaridad y ellos ese rato contestaban. Y contestaban en otros mensajes más que yo había colocado mucho antes. Entonces, yo supongo, Juan José, que es gente que es pagada, ¿no? Pagada para esto. Las redes sociales se han convertido en los basureros de nuestra sociedad. Las redes sociales se han convertido en vitrinas en las que la mentira, a fuerza de repetirse, puede convertirse en una, entre comillas, falsa verdad. Nosotros lo que recomendamos siempre es que no comparta nada si es que antes no verifica su autenticidad. Y si se trata de trabajo periodístico y usted detecta que una noticia no tiene contraparte, entonces dude de esa noticia. Muchas gracias, Nancy Bacaflor. ¿Qué es lo que vas a hacer de aquí en adelante? ¿Vas a mantener tu línea? Dinos qué es lo que se viene en la vida de Nancy Bacaflor en lo inmediato y de paso te despides. Gracias, Juan José. Yo en realidad ahora estoy cumpliendo un trabajo en la agencia Noticias FIDE recientemente, a partir de febrero en realidad, una parte de mi tiempo estoy haciendo de nuevo periodismo, después de casi un año que no estaba en ningún medio de comunicación. Y yo voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo mi labor. Yo creo que han querido, digamos, entre comillas, sentarme la mano. Yo creo que eh, el trabajo de los periodistas, por lo menos que somos un poco más críticos, no le gusta definitivamente al gobierno, no le gusta el poder, nunca le ha gustado el poder. Entonces, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, Juan José. Yo, la verdad es que hago mi trabajo en el marco ético, intento ser lo más rigurosa. Seguro que se me va ciertas cosas, se me ha ido en el pasado algunas cosas, pero no hay una intencionalidad sañosa de destruir a las personas. No hay esa intención. Yo destruyo hoy día esta nota la voy a hacer para arruinarle a esta persona.
No, porque ese no es el periodismo, Juan José. Yo la verdad es que estoy viendo qué voy a hacer con estas acusaciones, con esta forma de periodismo que me ha atacado, sin ni siquiera escucharme, sin ni siquiera tomar mi versión en los marcos que yo hubiera querido explicar, ¿no? Al final yo he cumplido un trabajo concreto, Juan José, era un trabajo, este trabajo se me ha pagado, yo he cumplido y así sería. Nunca más me he involucrado con el Estado. En mi vida he querido trabajar en la administración pública. Es más, yo no quisiera nunca trabajar en la administración pública. Le he rehuido N mil veces. Y entonces yo voy a seguir haciendo periodismo, seguro por un tiempo más, pero por ahora pensaré qué es lo que voy a hacer con estas acusaciones que me han hecho. Juan José, y muchísimas gracias. Un gran abrazo a ti. Muchas gracias, Nancy. Hasta siempre.